¿Te imaginas vivir sin electricidad, sin medicina moderna y sabiendo que podrías no llegar a los 40 años? En los años 1400, la vida no era una aventura romántica. Era dura, injusta y muchas veces brutal. Campesinos trabajando hasta el agotamiento, castillos imponentes levantados sobre el miedo, guerras, hambre, fe y secretos que casi nadie cuenta. Hoy, en Archivos Olvidados, viajamos más de 600 años al pasado para descubrir cómo se vivía realmente en los años 1400. Quédate hasta el final, porque algunas cosas de ese mundo antiguo todavía viven entre nosotros. Imagina despertar en un mundo sin electricidad, sin internet y sin relojes digitales, un mundo donde la vida estaba marcada por el amanecer, las campanas de la iglesia y el paso de las estaciones. Así se vivía en los años 1400, una época de castillos, campesinos, guerras, fe profunda y grandes desigualdades. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir cómo era la vida cotidiana hace más de 600 años. El siglo XV marcó el final de la Edad Media y el inicio de profundos cambios en Europa. La sociedad estaba organizada en un sistema feudal donde el poder se concentraba en reyes, nobles y la iglesia. La mayoría de la población vivía en el campo y dependía directamente de la tierra para sobrevivir. Los reinos se formaban, se expandían y luchaban por el control del territorio, definiendo las fronteras de lo que hoy conocemos como las naciones europeas. Este era un mundo jerárquico y estricto, donde el lugar de nacimiento determinaba casi por completo el destino de una persona. La movilidad social era prácticamente inexistente y cada uno conocía su rol dentro de la gran maquinaria de la sociedad medieval. Más del 90% de la población eran campesinos. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban al caer la noche. El ritmo de vida no lo marcaba un reloj, sino el sol y las estaciones. El trabajo era duro y constante. Labraban la tierra con herramientas simples como arados de madera tirados por bueyes, sembrando principalmente trigo, cebada y avena, los cereales básicos de su dieta. Todo el ciclo agrícola, desde la siembra hasta la cosecha, se hacía a mano, con un esfuerzo físico agotador. A cambio de la protección del señor feudal y el derecho a cultivar una pequeña parcela para su sustento, los campesinos debían entregarle una parte importante de su cosecha y trabajar en las tierras del señor sin recibir un salario. Esta obligación se conocía como la corbea y era una carga pesada sobre sus ya difíciles vidas. La alimentación era sencilla, monótona y directamente ligada a lo que la tierra producía cada temporada. El pan era el alimento principal, pero no era el pan blanco y esponjoso que conocemos. Era un pan oscuro, denso y pesado, hecho con harinas de centeno o cebada. Lo acompañaban con sopas y potajes de verduras como coles, nabos y cebollas, y legumbres como lentejas y guisantes. La carne era un lujo extraordinario, reservado para días de fiesta o para los más privilegiados. La mayoría de las familias campesinas rara vez la probaban. Sus casas eran igualmente humildes, pequeñas cabañas de 1 o 2 habitaciones, construidas con materiales locales como madera, adobe y paja. El suelo era de tierra apisonada, a menudo cubierto con paja para aislar del frío y la humedad. Para conservar el calor durante los crudos inviernos era común que compartieran este reducido espacio con sus animales, como gallinas o alguna cabra. En un contraste absoluto, la nobleza vivía rodeada de privilegios y opulencia. Sus residencias eran imponentes castillos de piedra, fortalezas diseñadas tanto para la defensa como para proyectar poder. Dentro de sus muros, la vida era muy distinta. Contaban con grandes salones decorados con tapices, mobiliario tallado y tenían sirvientes para cada una de sus necesidades. Su tiempo no estaba dedicado al trabajo físico, sino a la política, la administración de sus feudos, la caza como deporte y sobre todo la guerra. Los banquetes eran eventos frecuentes, donde se servían múltiples platos con carnes exóticas, especias traídas de lejanos países y vinos finos.
Las alianzas matrimoniales eran herramientas estratégicas para consolidar poder, unir tierras y asegurar la continuidad de sus linajes. Los años 1400 fueron tiempos de conflicto constante. La guerra era una realidad endémica en la Europa medieval. Las luchas entre reinos por expandir sus fronteras, como la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que llegaba a su fin, eran habituales. Pero no solo los reyes luchaban entre sí, también había rebeliones campesinas, a menudo provocadas por el hambre y los impuestos abusivos, y violentas disputas entre señores feudales por el control de territorios. La guerra no solo afectaba a los soldados que combatían en el campo de batalla. Los ejércitos en marcha arrasaban los campos, saqueaban las aldeas y propagaban el terror. La población civil era la principal víctima, sufriendo directamente la destrucción, el hambre y la violencia que acompañaban a cada conflicto. La religión católica impregnaba cada aspecto de la vida. La Iglesia no era solo una institución espiritual, era un poder político, económico y social inmenso. Su influencia era central en la vida diaria de todas las personas, desde el campesino más humilde hasta el rey más poderoso. Regulaba el calendario con sus festividades y días de ayuno, dictaba la moral pública y privada, y tenía el control sobre actos tan fundamentales como el nacimiento, el matrimonio y la muerte. El arte, la música y la arquitectura estaban al servicio de la fe. El miedo al pecado, al juicio final y al castigo eterno en el infierno influía profundamente en la forma de vivir, pensar y actuar de la gente, guiando sus decisiones y moldeando su visión del mundo. Las condiciones de salud eran extremadamente precarias. La medicina se basaba en teorías antiguas como la de los 4 humores y estaba mezclada con superstición y remedios populares. El conocimiento sobre la anatomía humana era escaso y las cirugías rudimentarias y peligrosas. La higiene personal y pública era prácticamente inexistente. Las calles de las ciudades y aldeas estaban sucias, sin sistemas de alcantarillado, lo que facilitaba la propagación de enfermedades. Las infecciones en heridas que hoy serían triviales podían ser mortales. Como resultado, epidemias como la peste, aunque menos devastadora que en el siglo anterior, seguían siendo una amenaza constante. La esperanza de vida era muy baja, rara vez superando los 40 años, y la mortalidad infantil alcanzaba cifras dramáticas. Sobrevivir a la infancia era el primer gran desafío de la vida. La educación formal era un privilegio reservado a una élite muy reducida, principalmente clérigos y algunos miembros de la alta nobleza. La gran mayoría de la población era analfabeta. El conocimiento se preservaba y transmitía en los monasterios, donde los monjes y escribas copiaban minuciosamente a mano los libros sagrados, textos clásicos y crónicas. Cada libro era una obra de arte y un tesoro de incalculable valor. Sin embargo, a pesar de este panorama, algo estaba cambiando. La invención de la imprenta de tipos móviles a mediados de siglo por Gutenberg revolucionaría la difusión del saber. Nuevas ideas humanistas comenzaban a circular, desafiando las viejas estructuras y anunciando la llegada de una nueva era, el Renacimiento. Este fue un tiempo de transición, donde el mundo medieval comenzaba a despedirse. Vivir en los años 1400 significaba, sin duda, enfrentar dificultades constantes, desde el trabajo agotador hasta la omnipresencia de la enfermedad y la guerra, pero también implicaba formar parte de una comunidad unida por lazos de parentesco, la fe compartida y la tradición. Era un mundo más pequeño, más local, donde cada persona tenía un lugar y un propósito definido. Comprender cómo era su pasado, con sus luces y sus sombras, no solo es un ejercicio de curiosidad histórica, sino una forma de valorar el mundo en el que vivimos hoy, con todas sus comodidades y libertades. La historia no solo nos cuenta cómo vivían nuestros antepasados, sino que nos ayuda a entender quiénes somos. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más exploraciones históricas.